esto para decir acerca de la fama. Porque es una de las cosas, la fama, el reconocimiento, lo que sabemos que hoy en día se busca también en los medios sociales. No creo que sea buena base para nuestra identidad. Bueno, las relaciones humanas, Salmo 118, versículos 8 y 9, ¿puede alguien leerlo, por favor? En voz bien audible. Ahí hay una palabra que se ha desaparecido, creo que es hermanos y hermanas. Basamos nuestra identidad en nuestras relaciones humanas, en los demás a los que tenemos alrededor. Creo que es una buena pregunta hacernos porque... 118, 8, 9. Sí, sí. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Lo habéis oído todos, ¿no? Mejor es confiar en quién. En Jehová. ¿Que en quién? En los hombres. Que a los hombres. Fijaos que dice príncipes. Ahí entra el tema de la política, ¿no? Todos nos gustaría tener de gobierno, un ministro, buenas relaciones y así poder decir, mira, yo conozco a tal persona. Pero hermanos, nosotros conocemos a alguien que es mucho más grande, poderoso que ningún ministro, ningún rey de este mundo. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Y es precioso, es bonito tener amigos y amigas, hermanos y hermanas, pero la confianza, hermanos y hermanas, ponemos solo en Cristo, ¿verdad? La vamos a poner completamente solo en Él. Hay personas creyentes, claro, cuando uno está recién convertido, está empezando en la fe, necesita ayos, padres y madres espirituales. Eso está bien, necesita un pastor, un hermano, una hermana, familiar, que le ayude, ¿verdad? Que le apoye. Eso es necesario, es súper importante que tú tengas un padre, una madre espiritual si estás comenzando los caminos del Señor. Pero tu confianza debe estar solo en el Señor. Si no, al final de cuentas, vas a quedar defraudado, te vas a deprimir porque todos fallamos, ¿verdad? Nuestra identidad no debe estar basada en estas relaciones, porque si está basada en los hermanos, hermanas, incluso en el pastor, puede que nuestra identidad se rompa, ¿verdad? Y parece que nuestra vida ya no tiene ningún valor. Y eso no es así. No es así. Menos mal que no es así. Menos mal que nadie depende al final de cuentas de mí. Tercer punto, logros y cargos. Primera Samuel, vamos a leer Primera Samuel, el relato para mí más ¿cómo decir? Espeluznante, más fuerte, más terrible de lo que puede ser un ataque a la identidad de alguien. Lo pasó David. Primera Samuel capítulo 30, todos, bueno, espero que todos hayáis leído este relato. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo porque es algo muy fuerte, ¿verdad? Lo que le pasa a David, esta tremenda prueba que le pasa, que tiene que pasar. No vamos a leer todo el capítulo, pero os lo recomiendo que lo leáis porque es tremendo, ¿verdad? En total lo que pasa, al principio, al final, y David, que en esa época de su vida ya había conseguido logros, había conseguido victorias, tenía una familia, tenía un ejército, tenía muchas cosas buenas en su vida. Él desde el versículo, tenemos que leer desde el versículo 1. Es todo el capítulo que cuenta realmente la historia. David ya tenía nombre, ya tenía fama entre el pueblo de Israel. Él había conseguido grandes victorias. Después tuvo que salir de patitas huyendo de Saúl, como sabemos. Y en esta prueba que le vino a su vida, él lo perdió absolutamente todo. Él perdió lo que había logrado en su vida. Todo se fue por tierra. Perdió su familia, completamente todos los miembros de su familia. Perdió su cargo,
su título, vamos a decir, y perdió su fama, perdió absolutamente todo, pero no perdió su identidad en Dios. No perdió su identidad. Para mí este ejemplo de David, en una ocasión, por cierto, en una dura prueba en la que me sentía como David, salvando las grandísimas diferencias, no me había pasado nada por el estilo, pero me sentía como David. Me vino a través de una de mis hijas esta palabra, en la que se dice que David se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque había perdido todo, pero no había perdido su comunión genuina, auténtica con el Señor. Este pasaje de la palabra es algo que a mí me llega al alma, porque entiendo lo que tuvo que pasar David en esos momentos. Ahí realmente la lección que aprendió David, lo que nos puede enseñar a nosotros es tremenda. La enseñanza es clara, ¿verdad? Versículos 22 al 25, quizá podríamos leer. Voy a leerlo de aquí. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Querían echarlos del pueblo de Dios. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. Esta victoria final, después de esa tremenda prueba que pasó, David me habla de lo importante que es nuestra identidad, ¿verdad?, en Cristo. De no perder de vista realmente en quién hemos creído, quién es nuestro Señor. Y que nuestra identidad no depende de nuestros logros, ni de nuestros cargos, ni de nuestra fama, como hemos visto anteriormente. Ni de nuestros fracasos. ¿Por qué es importante la identidad? Porque le llevó a David a actuar como un hijo de Dios, no como un cualquiera, ¿verdad? A no rendirse ante esa adversidad tan tremenda. Yo creo que David no podría haber pasado una prueba más fuerte, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿qué podía perder? Ya no podía perder más que su vida. Hasta sus amigos, los más allegados, hablaban de apedrearle, de apedrear a su capitán, a su rey, ¿verdad? A David. Había perdido la confianza de todos, y aún así él se levanta y consigue recuperar el botín. Hasta lo último, todo lo que había perdido lo recupera. ¿Por qué? Porque sabía en quién había creído. Él no se rindió a la preocupación. Esa definición de la preocupación que está ahí me encanta. William Ward, o como se pronuncia, dice, porque David podría haberse empezado a preocupar, dejar que la preocupación, la incredulidad le invada, ¿verdad? Y decir, bueno, ya está, ya me voy para Porongo, como decía uno. Me voy para Porongo, que ahí todo está más barato. No, no se fue, sino afrontó la situación. Aleluya. Y no dejó que la preocupación y la incredulidad invaden. William Barr dice que la preocupación es fe en lo negativo, confianza en los factores malos y desear la derrota o la destrucción. Eso es lo que la preocupación puede hacer. Y alguien decía que, no sé si será verdad, que un vaso de agua produce 7 cuadras de neblina. Una cosita pequeña, un vaso de agua, cuando se vuelve neblina,
nubla la vista, nunca mejor dicho, ¿no? No nos deja ver más allá, porque no vemos más que los problemas en la vida. Vemos lo que ha pasado y no miramos a Cristo. Pero David se fortaleció en el Señor. A mí me ha reconfortado y me ha bendecido muchas veces este texto y esta enseñanza de David. Espero que a ti también. David seguramente se habrá sentido un fracasado, ¿verdad? Como tú y yo nos podemos haber sentido en algunos momentos, pero él siguió adelante, siguió, gloria sea su nombre, confiando en el Señor, buscando su fuerza, su ayuda en su vida. Él sabía en quién había creído, y ese no es el texto. Ahora he puesto otro texto ahí, pero ustedes lo encontrarán. ¿En qué se basa tu valor, tu identidad? ¿En tu propia sabiduría? ¿Alguien puede leer Proverbios 3, del 5 al 8? Y otro que pueda leer Mateo 24, 35, por favor. Proverbios 3, 5 al 8. Sí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, aleluya. Esto puede ser una de las trampas más sutiles, más peligrosas, más engañosas para el cristiano, cuando ya tienes tu recorrido, tu experiencia, ¿verdad? Y empezar a basar tu identidad en eso, ¿verdad? En tu sabiduría, tus experiencias. Y las cosas son así porque a mí me ha pasado esto, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, cuando Dios quiere cambiar nuestra mentalidad para que confiemos solo en Él y no nos basemos en nuestra propia sabiduría. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, 35? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria sea su nombre. Cuando nuestra propia inteligencia, sabiduría o experiencia chocan con la palabra de Dios, ¿cuál de las dos cosas eliges? ¿La palabra de Dios o tu sabiduría? Ahí también sale a la luz cuál es la base de tu identidad, de tu valor, de tu valía. En Lucas 24 tenemos dos amiguetes, Cleofás y su amigo, que no se dice su nombre. Todos habréis leído, me imagino, espero que conozcáis la historia. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Empezaron a razonar, ¿verdad? Y en base a lo que razonaban, lo que había sido de su experiencia, empiezan a caminar hacia Emaús, empiezan a alejar de Jerusalén y tenían sus dudas razonables. ¿Por qué? Por su experiencia, por su sabiduría. Pensaba que ahora lo mejor es ir a Emaús, ¿verdad? Vamos a dejar Jerusalén, que Jerusalén puede pasar de todo. Vamos a acabar en un calabozo o en la cruz, o nos pueden azotar, o puede pasar algo malo, ¿verdad? Ellos razonaron y por eso empezaron a alejarse de Emaús. Y estos dos amigos ahí van caminando y la historia es preciosa, ¿verdad? La historia esta es preciosa porque Jesús se pone al lado de ellos, empieza a caminar con ellos, aunque se estaban alejando de la iglesia, del pueblo de Dios. Jesús está al lado de ellos. Eso a mí me llena de alegría, porque me habla de un Dios compasivo, ¿verdad? Aleluya. De un Dios de amor, que aunque nos estemos alejando, Él quiere seguir ahí, hablándonos, tocándonos su corazón. Y ahí les habla al corazón. No vamos a leer toda la historia, pero es preciosa, ¿verdad? Es un relato precioso. Pero lo precioso de este relato es cómo acaba. Porque lo importante de toda historia no es cómo comienza, sino cómo acaba. A veces nos quedamos con la copla de que he pasado mal, va mal, pero la historia no ha acabado todavía. Lo importante es cómo acaba.
Así es en tu vida también. No es como ha comenzado, no es como te ves ahora, como estás ahora, sino lo importante es cómo va a acabar. Y el plan de Dios es que acabe bien, que acabe en gloria con Él. Aleluya. Ese es el plan de Dios. ¿Qué dice el versículo 33? ¿Qué es lo que dice? Lucas 24, 33 dice: y levantándose a la misma hora, otra vez levantándose, como decía Mica ayer, ¿verdad? Levantándose. ¿Se quedaron en Emaús? ¿Acaso? No, ¿siguieron más lejos de Emaús? ¡No! Media vuelta. ¿Y a dónde? A la iglesia, donde están los hermanos. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces sigue el relato, ¿verdad? Qué bonito cómo acaba esta historia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene compasión de aquellos incluso que se están alejando de Él, que basan su identidad solo en sus propios pensamientos, en su propia sabiduría, en su propia experiencia. Así es mi Señor. Y Él sigue obrando así. Amén. En tu vida y en la mía. Gloria sea su nombre.